Tenemos el placer de estar con José Miguel Núñez Moreno, emeritense, sacerdote salesiano y sobre todo buena persona, que ha tenido a bien venir a presentarnos su tercera novela a los amigos de Mérida. Comenzamos con una pregunta sencilla y es: después de haber escrito sobre pastoral juvenil, numerosos libros, y de haber escrito otras 2 novelas que nada tienen que ver con el ámbito histórico, ¿qué le ha llevado a escribir una novela como Altiva Emérita, que trata sobre un momento histórico tan importante como la caída del Imperio Romano y el comienzo del reino visigodo? Bueno, es una pregunta curiosa, cuanto menos, ¿no? Yo he estado habituado siempre a escribir efectivamente ensayo, y ahí me he movido durante muchos años, pero hace pues ya 6-7 años empecé a adentrarme en el mundo de la narrativa y bueno, pues fue descubrir un mundo absolutamente insospechado hasta ese momento, con una paleta de matices, de colores muy amplio, ¿no? que ha desencadenado dentro de mí pues un torrente de creatividad que bueno, pues me impulsa un poco a expresar, ¿no? A expresar con mucha más fluidez de lo que el género ensayo te permite. Y esa es la razón fundamental por la que me adentré en la narrativa, y concretamente en esta novela de Altiva Emérita, pues casi como una deuda con mi ciudad, a la que admiro, amo y con la que me siento profundamente identificado, ¿no? Y ese fue el motivo fundamental, adentrarme en un periodo de la historia de Mérida que no es tan conocido quizás como el esplendor romano, pero que lleva también a la ciudad a cotas de presencia histórica muy potente, ¿no? Y ha sido fascinante el viaje. ¿Qué crees que puede hacerse para conocer ese patrimonio histórico tan rico que tenemos en Mérida y que quizás sea muy desconocido por la gran mayoría de los emeritenses? Bueno, pues yo creo, claro, hombre, el periodo romano es tan potente, tan esplendoroso, ¿no? Que ha ofuscado todo lo demás, y que de alguna manera la ciudad vive, incluso económicamente, desde el punto de vista del turismo, desde el punto de vista de la imagen, pues claro, proyectando la grandeza de la ciudad de Mérida en el imperio. Eso ha hecho que quizás esta etapa visigoda haya permanecido un poco más en la oscuridad, ¿no? Sin embargo, tenemos un patrimonio magnífico. Yo creo que nuestro patrimonio visigodo está a la altura de los mejores patrimonios visigodos de toda la península. Y en ese sentido, yo creo que poner en valor, revalorizar, ¿no?, el museo y todo el repertorio que ha venido a la luz con las excavaciones más recientes de todo el patrimonio visigodo que tenemos en la ciudad, ponerlo en valor, ser capaces de ofrecerlo también a quien nos visita, de conocerlo cada vez mejor, de amarlo, pues yo creo que nos ayuda a descubrir un periodo que, como digo, es muy luminoso también en la historia de la ciudad. Concretamente el periodo que estudia o que narra la novela, que es el final del siglo VI, donde Mérida es un centro cultural, política y económicamente muy potente. Tanto es así que rivaliza con la capital del reino, que Leovigildo ha establecido en Toledo. Pero incluso por los hombres, ¿no?, por las personas que en ese momento están al frente de la ciudad, que son personas con una talla y un perfil verdaderamente interesantísimo, pues hacen que la ciudad en ese momento viva un momento de esplendor cultural, de esplendor religioso, de esplendor económico, que marca de alguna manera el devenir de ese periodo histórico. Pepe, una novela como esta, ¿cómo lo has hecho para documentarte? Una persona que, sin ser historiadora al uso como eres tú, tiene esta carga histórica tan profunda y tan directa, basada en nuestra ciudad, que es Mérida. Pues mira, efectivamente yo no soy historiador, con lo cual ni quiero arrogarme la pretensión de serlo, ¿no? Soy un aficionado de la historia que ama su ciudad y que ama la historia de su ciudad. Para mí fue muy revelador cuando, hace ya bastantes veranos, pues una vez más me acerqué al Museo de Arte Visigodo en el antiguo monasterio de Santa Clara,
y me perdí entre todo su repertorio, no sé cuánto tiempo, ¿no? Porque me detuve en cada piedra, me detuve en cada lápida, en cada inscripción, y me fascinó, como le pasa también a la arqueóloga a la que doy vida en la novela, a Ainhoa. Me quedé colgado de una de las inscripciones que decía Aréstula, una joven, además era cristiana por los símbolos que aparecían en la misma lápida, que muere con 27 años y está datado en la llamada era, ¿no? Que es un poco precedente del calendario cristiano contemporáneo, pero posterior al romano. Con lo cual me fascinó aquella lápida, estuve investigando y me adentré un poco en esta historia, imaginando quién podía haber sido esta Aréstula y cómo poder conectarla con la realidad que vivía en ese momento la ciudad, ¿no? Visitando estas excavaciones, que me parece de lo mejor que Mérida ha sacado a la luz en estas últimas décadas, pues concebí una historia en la que los protagonistas cobraban vida y en este sentido pues me documenté a partir de los dos grandes documentos que tenemos directos de la época. Uno es la crónica de Juan de Gerona, que se escribe en los albores del siglo VII, es decir, un poco después de la muerte de Mausona, y sobre la vida de los padres emeritenses, que data del siglo VIII. Fueron las fuentes principales. A partir de ahí, pues conocer un poco mejor el mundo visigodo, conocer un poco mejor todo el reinado de Leovigildo, todo lo que narro como cornisa histórica en la novela de la traición de Hermenegildo, un poco toda la reunificación del reino, el papel que juega en ese momento Leandro, que juega Mausona, hasta llegar al Concilio de Toledo. Bueno, pues es un poco la documentación y ese ha sido el viaje que he hecho, ¿no? La figura de Mausona, ¿cómo se imbrica dentro de esta novela? Una figura tan importante como él. Mausona es un grande. Mausona es un personaje de una talla monumental, ¿no? Y lamentablemente en Mérida lo tenemos identificado con una calle, pero poco más, ¿no? Y sin embargo, en mi opinión, es de una talla enorme, ¿no? Es un personaje que en la novela ocupa un lugar fundamental, ¿vale? Porque muchos de los acontecimientos, la conjura misma digamos, se construye en torno a la narración, pues tiene como centro al propio Mausona. Mausona es un obispo que gobierna la diócesis después de Fidel, que fue un grandísimo obispo de la diócesis, que precisamente fue el que embelleció, hizo la reestructuración del cenobio de Santa Eulalia, que estaba funcionando aquí en este lugar, debajo de nosotros, ¿no? Y Fidel es el que le da la magnificencia que en ese momento tenía un centro de peregrinación, como era la tumba de Santa Eulalia, donde confluían los caminos de toda la Europa cristiana y de todo el mundo conocido. Pues Mausona sucede a Fidel y continúa con la gran obra del obispo Fidel. Es un hombre, desde el punto de vista religioso, de una talla enorme, con gestos muy cercanos a la gente, muy cercanos a la gente que sufre, a los pobres, a los peregrinos. Él mismo es quien construye el Senodokium, que es el hospital de peregrinos, ¿no? Que ha venido a la luz hace poco y que pues estaba antes de llegar a la ciudad para atender y acoger, ¿no?, a los peregrinos que venían a la basílica. Desde el punto de vista político, pues juega un papel enorme, porque su alianza con el Dux Claudio, que rige los destinos de la ciudad en ese momento, pues hacen de muro de contención contra el arrianismo, que el rey Leovigildo quiere imponer en todo el reino como argamasa, ¿no?, para darle consistencia al reino. Y sin embargo, pues se encuentra con un muro de contención, cuyo, digamos, brazo armado es el Dux, pero su protagonista moral, digamos, es Mausona. Y luego pues juega un papel importantísimo pues en toda la reconfiguración de la España cristiana tras la muerte de Leovigildo y su participación en el Concilio de Toledo.
está a la altura de los grandes padres de la Iglesia hispana, como pueda ser Leandro, como pueda ser su hermano Isidoro. Yo entiendo que los emeritenses tendríamos que reivindicar la figura de Mausona, porque realmente fue un hombre de una talla impresionante, un gran hombre en su época, y ciertamente así admirado y estimado en la época que le tocó vivir. En la novela se muestran dos centros de poder políticos diferenciados en la emérita antigua, en la que por un lado tenemos a Mausona y el duque Claudio, el dux, mientras que por otro lado tenemos a los conjurados, donde se encuentra entre otros Viterico, Sena y Bacrila. Curiosamente, Mausona, que hace las cosas correctas y que perdura su nombre en la historia hasta ahora, recibe pues el destierro y casi la pérdida de todo lo que tenía, mientras que Viterico, uno de los conjurados, acaba siendo rey de España. ¿Merece la pena la traición, la conjura? La historia está llena de traiciones, ¿no? Y yo creo que la historia está repleta de traiciones, ¿no? Y la historia de Mérida no está exenta de esos momentos, y la época que narra la novela pues recoge precisamente una de las mayores traiciones, que fue precisamente, en primer lugar, que un grupo de nobles de la ciudad que profesaban el arrianismo se confabulan para hacer caer la ciudad y traicionan a la propia ciudad, porque Mérida se estaba resistiendo, ¿no?, a ser controlada por Leovigildo, y sin embargo la ciudad cae, es tomada por el ejército del rey, pero es tomada porque hay una traición interna, porque hay un grupo de nobles, entre ellos Bacrila, Viterico y el propio Sunna, el obispo arriano que había impuesto Leovigildo. Después son los que se confabulan para deponer, una vez que ha muerto Leovigildo y el propio Mausona regresa a la ciudad y es aclamado por el pueblo porque lo querían, porque el pueblo estimaba y quería a su obispo. Pues este mismo grupo de nobles se confabula para matar, para asesinar al propio Mausona. Bueno, pues algunos acontecimientos que no desvelo de la novela hacen que finalmente sobreviva al atentado y bueno, pues son condenados aquellos que se habían sublevado contra el dux y contra Mausona, pero bueno, el destino quiso que el propio Viterico, que había sido uno de los confabulados, finalmente por sus artimañas y sus traiciones llegue a ser rey, ¿no? Bueno, así se construye la historia y así se va edificando la sociedad, ¿no?, de alguna manera. Y Emérita no está exenta de este tipo de traiciones y de vulneración, ¿no?, de los derechos y de intentar cambiar la historia a golpe de traición. ¿Sí? El momento histórico en el que se desarrolla la novela es un periodo de cambio. Ha caído el Imperio Romano y el nuevo reino visigodo está formándose de nuevo. Es un periodo de cambio fundamentalmente en todos los aspectos, también en el ámbito religioso. ¿Se puede traer algo de ese momento histórico al momento actual en el que vivimos? Bueno, pues me alegra mucho que me preguntes eso, porque de todas las preguntas que me han hecho hoy, nadie se ha acercado a esta cuestión, que me parece clave en la novela, ¿no? Porque la novela transcurre en dos planos. Un plano que es el finales del siglo VI, el momento histórico, y otro plano es el de la actualidad, en la que una arqueóloga pues, se adentra en la historia a través de una historia de amor de dos jóvenes amantes, ¿no? Y precisamente lo que quiero destacar con esto es que la historia nos enseña. La historia no son las piedras, no son acontecimientos del pasado, sino que, como esta arqueóloga nos ayuda a comprender, las piedras hablan, y nos hablan de vidas y de historias, de personas que han amado, que han sufrido, que han llorado, que han muerto, que han sobrevivido a desgracias. Y bueno, pues los protagonistas de un mundo en cambio, como finales del siglo VI, un mundo en transformación, donde Mérida es un crisol
de culturas y de caminos, pues es también, de alguna manera, una imagen que refleja la realidad actual y que puede iluminar también la vida de las personas de hoy, ¿no? Y por tanto, aprender también de qué significa la honestidad, qué significa la traición, qué significa el amor verdadero, qué significa la autenticidad de un amor que se entrega y que da la vida por quien ama, qué significa pues estar a la altura de la historia que protagonizamos. Todo esto creo que nos enseña la novela en momentos muy diversos, pero que tienen también puntos en común, como es la transformación constante y el surgir de una realidad nueva, de un paradigma nuevo, en nuestro caso, de un paradigma cultural diverso al que hemos vivido hasta ahora. Y ya para concluir, ¿qué les dirías a nuestros amigos de Mérida, o incluso a todos los emeritenses o a todos aquellos que les gusta la novela histórica, qué les dirías para que leyeran tu libro? En primer lugar, permíteme un agradecimiento, ¿no?, a los amigos de Mérida que han querido acercarse a mi trabajo y que han querido pues también y han tenido la deferencia de entrevistarme esta tarde. Yo creo que les diría simplemente que tenemos un patrimonio, los emeritenses, verdaderamente admirable, del que sentirnos muy orgullosos y del que poder también pues, ofrecer, ¿no?, a España, a nuestro mundo, como un patrimonio histórico que ha hecho de nuestra ciudad en el pasado una ciudad grandiosa, pero que continúa siendo hoy una ciudad habitable, acogedora, multicultural, con capacidad también de desarrollo y de contribuir al bien común, ¿no?, al bien de las personas. Y que, bueno, que lean la novela y que desde el primer momento se dejen atrapar por una historia que creo narra personajes muy reales, muy veraces, y que en mi opinión no dejan indiferente a nadie que se acerque hasta ellos. Pues muchísimas gracias por todo. Gracias a vosotros, muy amables. Gracias.